Pero vamos a dejar, porque yo estoy analizando ahora lo que es la resolución número 3. Y vamos a dejar como imagen, porque es lo último ya que vamos a ver hoy día antes de cerrar la jornada. ¿Ya? Perfecto, súper. ¿Ya? Porque ya terminamos las imágenes que teníamos proyectadas, pero vamos a reafirmar y vamos a dar inicio a un tema que lo vamos a ver también más adelante con mayor profundidad, pero quiero ya adelantarme a algunos conceptos para que los vayan socializando, ¿no es cierto?, las personas, y a su vez también vayamos aplicándolo, porque de eso se trata, ¿ya? No se trata solamente de interpretar, leer, ¿no es cierto?, pero también tenemos que aplicarlo, ¿ah? Que es el gran desafío que tenemos como el área financiera, presupuestaria y contable de cada municipio, ¿ya? No hay que olvidarse, ¿no es cierto?, que yo no sé, me gustaría saber si ya los municipios están adelantados con la primera adopción y con la incorporación de los bienes de uso, o los bienes del activo fijo. Hay municipios que están adelantados, ya han incorporado en su sistema contable los bienes de uso de los municipios que están conectados. Yo se los planteo porque ya estamos a puertas de cerrar el ejercicio presupuestario contable y de acuerdo a la normativa, ¿no es cierto?, el plazo para hacer estas incorporaciones de primera adopción de los bienes de uso es el 31 de diciembre del año 2021. Entonces, por eso me gustaría saber si los municipios en general ya han hecho todo este proceso. Alguien que nos pueda comentar en qué nivel de ejecución van en ese proceso, que también le puede servir a otros municipios de cómo poder lograr hacer el proceso. Alguien que nos pueda comentar en qué nivel están respecto de esta información. O simplemente no hemos hecho nada. Hola, ¿Sí? ¿Hay buenas alguien? tardes. Buenas tardes, dígame, cuénteme. Acá en Victoria nosotros fuimos parte de un plan piloto con la Contraloría desde el año 2017, creo. ¿Ya? Así que al menos en el Departamento de Educación, Salud y entiendo que la municipalidad igual, licitamos un software de activo fijo y tenemos regularizado el tema y mandamos nuestros asientos a la Contraloría y ¿Ya? creo que estamos bastante bien nosotros en educación, principalmente pensando en el proceso de desmunicipalización. ¿Ya? Pero sí, tenemos, por lo menos acá en Victoria, estamos al día, digamos, con lo que es el tema del activo fijo. Sí, ya lo tienen todo incorporado ya. Sí. ¿Ya? Comenten un poco cómo fue ese proceso. Yo creo que es interesante porque hay municipios que yo sé que están en ese proceso, ¿no es cierto? Es interesante saberlo cómo lo gestaron ustedes, independiente que fueron pilotos, qué sé yo. ¿Ya? ¿Cuál fue la operatoria que utilizaron para poder regularizar los activos fijos? Bueno, en primera instancia nosotros habíamos pedido autorización a la Contraloría para contratar una empresa externa que nos ¿Ya? hiciera el levantamiento de lo que había y nos dijeron que ¿Ya? no. Así que tuvimos que partir, al menos acá en educación, con todo lo ¿Ya? que era el manual de procedimiento, ¿Ya? decretos de nombramiento de encargados de activos por establecimiento, crear un ¿Ya? equipo centralizado que se fuera encargando de las valorizaciones, ¿Ya? en conjunto con adquisiciones para buscar facturas, valorizar, crear las bases para licitar un software, porque nosotros usamos Cresic acá y Cresic ¿Ya? no cumplía con los requerimientos que nosotros necesitábamos para regularizar el tema del activo, porque Cresic ¿Ya? deprecia por cuenta y nosotros necesitábamos depreciar y actualizar hasta el año pasado por bien. ¿Correcto? Entonces, así tuvimos que partir, creando los equipos, capacitaciones, generando ¿Ya? los manuales y después tirarnos de lleno a lo que era en terreno, ir contando sillas, buscando facturas, valorizando, etiquetando, ¿Ya? generando las planchetas.
Y la verdad es que fue un trabajo que nos tomó, yo creo que 2 años y medio, solo el levantamiento del activo fijo, ir Ya, incorporando las nuevas adquisiciones. En la municipalidad entiendo que fue un poco más complejo porque por el tema de los juegos, las plazas, los bienes, derechos de agua, todas esas cosas que en educación ya, nosotros no tenemos, si bien tienen a lo mejor menos cantidad de bienes ellos, nosotros tenemos, no sé, 50.000 bienes, pero de los correcto. 50.000, 30.000 son sillas. Correcto. Entonces, para nosotros fue un tema más de menudeo, digamos, pero fue un trabajo arduo, hubo que coordinar mucho equipo, al principio nos encontramos con muchas dificultades, Correcto. pero tuvimos afortunadamente el apoyo de la Contraloría, que nos fueron aclarando dudas, cómo teníamos Ya, que valorizar los bienes que ya claramente, no sé, tenemos sillas que eran del año 70, ya, que cómo se hacían para valorizar a un peso, para que cumplieran con la norma, y después tuvimos que empezar desde 9 años hacia atrás a depreciar y actualizar los bienes anualmente hasta este año que lo empezamos a hacer mensual. vale, correcto. Ya, Esa fue nuestra experiencia con el activo fijo. ya. Y la valorización lo hicieron a través de aquellos bienes que ya tenían. ¿Qué hicieron ustedes con los bienes que tenían los años de vida útil consumida ya? Lo que pasa es que la Contraloría indica en su manual de procedimiento de regularización ¿Sí? del activo fijo que se puede crear una comisión. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos al encargado de activos del establecimiento, una ¿Ya? persona que efectivamente pudiera dar fe, un auxiliar, un docente que llevara 20 años trabajando en el establecimiento, el ¿Ya? director, la jefa de finanzas y el encargado de contabilidad se ¿Ya? reunían como comisión, se levantaba ¿Ya? un acta, se individualizaba el bien con las características físicas que estaban a la vista y se ¿Ya? valorizaba un peso. Y se ¿Ya? identificaba que no le quedaba vida útil y que el bien estaba ahí porque todavía podía funcionar, pero que ya no tenía valor. Y esas actas se enviaban a la Contraloría, que ¿Ya? Y fueron casi eso, un libro. ya. Y eso, esos bienes ustedes los valorizaron en un peso, Exactamente. ¿ya? Aun Sí, cuando siguieran prestando servicio. exacto. Ya, ya. Y respecto de los bienes inmuebles, La indicación decía que tenía que ser con el valor del último avalúo fiscal. ¿ya? Y tuvieron que hacer la distribución por terreno y edificación, ¿cierto? Exactamente. Sí. Lo que pasa es que la ¿Ya? unidad de infraestructura de nosotros se ocupó de eso, de hacer ¿Ya? las regularizaciones, separar, porque en algún momento igual tuvimos la opción de contratar a un tasador externo, ¿Ya? pero la Contraloría nos permitió ocupar los certificados del Servicio de Impuesto Interno porque ya ahí estaba separado. Correcto. Y trabajaron con los avalúos fiscales. Exactamente. Y Ya, en ese orden también, los bienes fue un poco más lento porque también hubo que hacer regularizaciones de los terrenos en algunos casos. ujú, Y eso también es un poquitito más engorroso porque, ya, por ejemplo, en el caso nuestro de educación, ya, no sé, en un campo X donaron el terreno para el establecimiento y nunca se regularizó antes. ya, Entonces, por ejemplo, estaba evaluado en 12.000 millones de pesos y el terreno era un terreno de 3x3, por decir algo. ya, Entonces, hubo que hacer también ahí una valorización, ahí intervino el departamento jurídico y a través del Servicio de Impuesto Interno fuimos regularizando esos temas. También ya, es importante porque ese proceso es un poquito más lento. ya. ¿Ustedes también tienen regularizado ya el proceso de activo fijo? Lo que pasa es que la persona que habló es la jefa de finanzas del DEM, estamos en el mismo, somos de Victoria ambos. Ah, ya, perfecto. Ya, son del Sí, mismo equipo. Ah, exacto. perfecto. Ya, ya, trabajaron en equipo ustedes. Así es. Ya, ahora la, bueno, la valorización de los bienes que ya estaban depreciados, que ya estaban con vida útil consumida, valor un peso, ¿cierto? Así es. Sí. Para que podamos socializarlo con el resto de municipios que están conectados y pueden estar todavía en el proceso de reconocimiento y en el proceso de incorporación de los bienes de uso en el sistema contable, ¿ya? Sí. Eh, respecto de aquellos bienes que, ¿no es cierto?, no estaban, porque en muchos municipios hay bienes que están incorporados en la contabilidad y otros que no están, por haber ese motivo, ¿cierto? ¿Ya? Eh, ¿Qué pasó con usted? ¿Cómo valorizaron los bienes nacionales de uso público? ¿Cómo pudieron Desconozco obtener? porque eso lo hicieron en la municipalidad, nosotros hicimos lo de educación. Ya, ya, Sí, no, no, ahí de la municipalidad no sé cómo lo harían. Sé que lo hicieron, pero desconozco cómo lo hicieron.
Ya, ya, o sea, no hay antecedentes de cuál es la operatoria, porque En igual, la educación no tenemos esa figura, digamos. ya, no sé, ¿hay algún otro municipio que está, en qué etapa está de respecto al reconocimiento de los activos fijos que nos pueda comentar? ¿Todos están al día con los activos fijos? Profesor, Sí, dígame. aló. Ya, mire, Sí, habla Paulina de la Municipalidad de Longaví. Por lo menos ya, yo empecé hace poco, me encargaron la tarea de realizar el inventario o más que nada actualizarlo. ya. No Y le la escucho bien, verdad a ver, que no le de escucho bien. actualizar el inventario, ¿ahí? ¿Ya? Sí, ahí le escucho. Ya, y igual es harto ¿Ya? porque claramente no estaban actualizados. Entonces me pasa que, por ejemplo, para ingresarlo al sistema, por lo que pude observar, pide el precio, o sea, el valor. ¿Correcto? Entonces, esa es mi duda. Por ejemplo, ya, no sé, pues hay bienes que, no sé, pues, por ejemplo, un mueble de hace muchos años atrás. Entonces, ¿qué valor le coloco? Porque, Bueno, por si está, ejemplo, porque no hay, claramente, como es de años anteriores, no voy a encontrar el decreto. exacto. No, y de hecho ya el bien está lo más probable con sus años de vida útil consumido. Pero ahí tiene la respuesta, se la puede dar su colega que nos explicaba antes. Por favor, no sé si le puede repetir o puede recordar lo que planteó antes. ¿Cómo lo hizo la Municipalidad de Victoria? Victoria, ¿cierto? Sí, Victoria. ¿Cómo podría En, responderle lo que está planteando su colega? perdón, disculpe, es que estaba firmando un documento, no escuché la pregunta. Plantéesela, plantéesela de nuevo. Ah, ya, es que al incorporarlo al sistema de bienes de uso, preguntan cuál es su valor. Pero Claro, claramente hay cosas muy antiguas que no tengo cómo averiguar, por ejemplo, la factura. claro, Entonces, en esos casos era lo que yo les comentaba, que el manual de procedimientos que tiene la Contraloría de Regularización de Activos Fijos permite la definición de una comisión de valorización, que se dice, que tienen que ser por lo menos 3 personas. Lo ideal es que esté una persona, por ejemplo, en el caso de nosotros, como les contaba, un auxiliar, un docente o alguien que lleve muchos años trabajando en el establecimiento y que nos pueda decir, ya, esta silla la tenemos acá del año 70, llegó con el director no sé qué. Son objetos que evidentemente a la vista tienen muchos años, entonces se constituía la comisión, que era el encargado de inventario del establecimiento, la persona que conocía la historia de los bienes, la jefa de finanzas, el encargado de contabilidad y el director del establecimiento. Y entre los 5 nos juntábamos y hacíamos una revisión de los bienes que el encargado de inventario consideraba que estaban a un peso, digamos, pero esto fue como la segunda parte. Después que nosotros hicimos, por ejemplo, no sé, un computador tiene una vida útil de tanto y de ese año en adelante nosotros buscamos todas las órdenes de compra y facturas para poder valorizar realmente lo que debería tener valor. Y lo que no salió de de ese primer cruce, digamos, fue lo que se valorizó a un peso y que fue lo que se hizo con esta comisión de constitución, como les explico. Y después todos estos ajustes se mandaron a la Contraloría para que nos diera el visto bueno. ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Mandaron los asientos contables para que la Contraloría los aceptara? Nosotros ¿O mandamos el solamente? año pasado, en octubre, mandamos 2 tipos de informes. ¿Ya? Primero nos pidieron un informe que describiera todo el proceso que habíamos hecho, ¿Ya? con las capacitaciones, con las fotos, con el registro fotográfico y como un flujo y una carta GAN de cómo había sido todo el proceso, y ¿Ya? otro informe contable en donde nosotros teníamos, por ejemplo, no sé, la cuenta de vehículos en el sistema actual que teníamos, que es Creci, tiene un saldo de 20 millones, pero la realidad en el software que nosotros licitamos después de que depreciamos y todo, decía que el vehículo tenía, la cuenta vehículos debería tener un saldo de 36 millones, por decir algo, Ya, más las perfecto. cuentas de depreciación acumulada y todo. Entonces tuvimos que hacer el cruce de decir, esto es lo que dice mi contabilidad, esto es lo que dice la realidad, y este es el asiento Correcto. que nosotros proponemos a la Contraloría Para poder para que el regularizar. balance quede de acuerdo a lo que realmente nosotros teníamos. Eso fue lo que Exacto. tuvimos que presentar. Ya, Y perfecto. ahí se adjuntaba todo, pues, el auxiliar del activo fijo, con las tablas de depreciación, con las Ya, actas de valorizaciones a un peso, toda la información respaldada para ya, que la perfecto. Contraloría nos revisara los asientos. Ya, Es perfecto. súper, Carolina de Victoria nuevamente, es ¿Sí? súper importante lo que decía mi colega acá, que la ¿Ya? comisión
que se reúna para valorizar, digamos, atestigua que efectivamente ese bien está ahí, se utiliza, pero ya no tiene un valor para utilizar. O sea, digamos, un Valor comercial. valor comercial, claro, exactamente. Porque nosotros ¿Ya? teníamos, por ejemplo, que tenemos como 5.000 sillas acá, las valorizábamos a un peso, ¿Ya? pero esas sillas, por ejemplo, todavía están en uso en los establecimientos, pero son de muchos años, muy antiguas. Entonces nosotros decíamos, ya, como no encontramos la factura, ya no está dentro, no sé, eran del año 2001 las compras, por ejemplo, ya no ¿Ya? tenemos la factura, ya la vida útil murió, caducó, entonces Claro. a un peso. Y esa comisión y ese informe es súper importante digamos, que lo formalicen y que lo tengan. Ya, perfecto. Bueno, ahí sirve de ejemplo, ¿no es cierto?, para los municipios que están en estos momentos en el proceso de adecuación de los activos fijos, ¿ya? Y de los bienes de uso, ¿ya? No sé, ¿hay algún otro municipio que está en el proceso de regularización de los activos fijos? ¿Algún comentario que le pueda Hola, servir? Sí, dígame. Maricel de la Cruz acá. ¿Sí? Consulta de qué MUNI es el compañero que estaba hablando de la regularización, porque nosotros estamos en un proceso similar. ¿Ya? ¿Ya? ¿En Ya qué acá etapa? no hay, es que acá no hay nada, no hay registros de inventarios anteriores, por lo tanto no están los activos fijos como corresponde y estamos trabajando en ese proceso. ¿Ya? ¿Y en qué etapa están ustedes del proceso? Bueno, yo hoy día debería de haber estado junto con mis compañeras en el tema de trabajar en el activo fijo, pero por el curso estoy acá. Pero ¿Ya? estamos justamente en distintas reuniones en donde ya tenemos claro cómo vamos a hacer los códigos, tenemos que ir a terreno a hacer ¿Ya? la contabilidad, digamos, de los activos que existen y para después pasar al proceso de valorizar. En cuanto a ¿Ya? la documentación, ya hicimos un registro anterior de todo lo que encontramos por lo menos de 3 años. ¿Ya? Entonces estamos ya en el proceso de que hay que comprobar que lo que dice toda esta documentación que encontramos realmente exista. Hay que ¿Correcto? comprobar, digamos, este conteo y ¿Mm? validarlo como activo fijo además. ¿Ya? Entonces me pareció interesante lo que decía el otro compañero que ¿Ya? hablaba de Sí, los 2 informes que tuvieron que presentar. exacto. Sí, Y eso, eso me imagino que estará en la página de la municipalidad como para eso poder revisar. podría compartirlo, por último, un ejemplo, un esbozo, si lo pudiese Claro, compartir con sus compañeros, por lo menos los que están conectados, porque igual forma es un trabajo que todos van a tener que hacerlo hoy. O sea, exacto. independiente de, entonces, que les pueda servir de ejemplo o de ruta para poder hacerlo y que les sea mucho más práctico. O sea, igual yo reconozco todo el trabajo que se ha hecho, ¿no es cierto? Tiene que ver también con un tema de, entre comillas, como los derechos intelectuales, ¿no es cierto? De cómo lo hicieron, Sí, pero pues. como se trata de un tema netamente municipal y todos somos municipalistas, igual la idea sería poder compartirlo con el resto de los alumnos que están conectados y que tienen la responsabilidad también de hacer este proceso. ¿Mm? No sé si la Municipalidad de Victoria está en condiciones y acepta esa propuesta, digamos, que obviamente va a ir en beneficio de las municipalidades que hoy día están debilitadas en ese sentido, ¿ya? Primeramente nosotros como consejo creemos que, como decía la colega, determinar una tabla de cómo etiquetar los bienes, digamos, no se compliquen en empezar con el establecimiento, la comuna, no sé, y tener códigos eternos. Lo mejor es seguir un correlativo y nuestro primer consejo es que liciten un buen software de activo fijo. Porque lo que nosotros usamos municipales ahora, no sé, Crecí, que no sé qué otros hay, que son esos sistemas de gestión municipales, no nos prestan mucha ayuda. Entonces, el primer consejo antes de partir cualquier cosa es tener un buen reglamento interno y un buen sistema de apoyo, digamos, un buen software. Después empezar porque el trabajo de levantamiento, claro que quizás no es
pero es engorroso. Como decía la colega, nosotros también partimos de cero. No teníamos un inventario anterior, tuvimos que entrar a una sala de clase y contar cuántas sillas, cuántas mesas, Claro. notebooks, Es computadores, justamente qué lo que cosa tenía tenemos que hacer factura. nosotros ahora. Claro. Lo mismo que tuvimos que hacer nosotros hace 2 años atrás, partir de cero. ¿Ya? Consulta, no sé si ocuparon el mismo como para hacer el ticket, digamos, con el código de barra, que es Zebra, es un programa Zebra de Sync, algo así, no sé si te suena. Nosotros cuando licitamos, la empresa que se adjudicó el sistema se llama Asismo. Y ellos Así. son los que nos prestan el servicio actualmente. Parece que ahora incluso están en convenio marco. Y ellos nos entregaron todo, digamos, las herramientas de cómo hacer carga masiva, la impresora, el tipo de etiqueta, porque nosotros, por ejemplo, en la primera vez que etiquetamos, los niños en los establecimientos Sacaron jugaban la a etiqueta. quién juntaba más etiquetas y las pegaban en la parte de atrás del cuaderno. Claro. Entonces, tuvimos que encontrar una forma de que la etiqueta fuera resistente, de que no se borrara, de que no se despegara tan fácilmente. Aparte que igual como somos municipales, ustedes tienen que considerar que había un evento en la plaza y la municipalidad nos pedía 500 sillas y teníamos que sacar de varias escuelas. Entonces después para recordar que fueran las mismas sillas, que volvían a los mismos establecimientos, fue un tema de un cambio cultural en torno al activo fijo que fue importante desde el municipio hasta salud, hasta los establecimientos, porque al principio, claro, llegaban de Videco y decían ya quiero 400 sillas, el alcalde las autorizó y después devolvían 100 a un lado, 50 al otro y daba lo mismo de cual fuera. Entonces ahora nosotros dijimos, no, si no nos devuelven de este código a este código, a este establecimiento, no se les va a prestar y tuvimos que partir desde la autoridad comunal hacia abajo, concientizando de que este era un trabajo que nos costó 2 años y que no era para que ellos llevaran las sillas a la plaza y después las devolvieran como quieran. Entonces, pero tuvimos que partir de la base de tener un buen software. Y teniendo el software y el manual de procedimientos de activo fijo, de ahí en adelante ya es empezar a contar. Tener con el departamento de adquisiciones, conseguir las órdenes de compra y la factura, contratar a lo mejor un equipo adicional que ayude a revisar dónde está este computador, dónde está esto, porque el trabajo implica ser muy minucioso y es harto trabajo, pero tampoco una vez que ya uno empieza, no es tan terrible, que fue lo mismo que nos explicó la Contraloría, porque nosotros queríamos contratar a una empresa externa que nos viniera a hacer el levantamiento desde cero y nos dijeron que no. Nos dijeron, Claro, pues. para eso tienen gente, háganlo ustedes y Claro. lo hicimos y afortunadamente, como les digo, terminó. Claro, ahora, con la gran diferencia, ¿no es cierto?, respecto a cuando se hace el levantamiento del inventario, no es un inventario que va a quedar fijo permanente. Este es un trabajo permanente. ¿Por qué? Porque es dinámico, porque se van produciendo las bajas, se van produciendo las altas, ¿cierto? Por lo tanto, esa información tiene que permanecer actualizada en forma permanente, valga la redundancia, ¿no es cierto? Del momento que se levanta el inventario físico, ¿ya? Ese inventario, obviamente, de aquí a un tiempo más o al día siguiente, puede sufrir variaciones. ¿Por qué? Porque se empiezan a dar de baja bienes, como también se empiezan a incorporar nuevos bienes, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que cada municipio debe establecer un área, ¿ya?, respectiva o funcionarios especializados para que se dediquen a este proceso, ¿ya? Porque Claro, y tiene que ver... adicionalmente, como usted dice, efectivamente es un proceso. Por ejemplo, nosotros también habíamos pensado en tener un área específica de esto, pero ¿qué nos hubiese pasado? Que tenía que estar involucrado la jefa de finanzas y el encargado de contabilidad, porque nosotros íbamos a ir viendo al mismo tiempo lo que estábamos levantando, lo que estábamos pagando y lo que se iba comprando, para ir haciendo las tres cosas en el momento. Entonces, si dejábamos a una unidad independiente en esto, ellos iban a tener un activo valorizado, no sé, hasta septiembre del 2020 y nosotros ya íbamos a tener una carpeta llena de cosas que se compraron entre septiembre y octubre. Entonces, tiene que ser la persona que uno tiene que dividirse en todas sus tareas para poder cumplir con esto, porque si no se descontrola, como te dice, al final vamos avanzando en una cosa y se nos van juntando y se nos van juntando. No, y se pierde, si no somos constantes respecto a la mantención del inventario, imagínense usted todo el trabajo que se pierde, es un trabajo que se pierde, o sea, realmente, porque yo sé que levantar inventarios, si bien es cierto, no es complicado porque es un recuento físico, pero también
tiene detrás todo un componente técnico también, ¿ya? Exacto. Lo que tiene que ver con el reconocimiento, la valorización de los bienes, la forma de depreciar, ¿no es cierto?, que cambia radicalmente, que la depreciación ya no es anual, sino que es mensual, ¿no es cierto? Y también nos aparece con un nuevo concepto que tiene que ver con el deterioro, que también es parte, ¿no es cierto?, de la valorización de los bienes del activo fijo, ¿ya? Que también tenemos que tenerlo considerado dentro del proceso de control de inventario, ¿ya? Por lo tanto, igual se sugiere, ¿no es cierto?, que cada municipio adopte la mejor manera, obviamente respetando las normas y procedimientos que ha establecido la Contraloría para poder hacer estos levantamientos y poder actualizar y mantener actualizado su inventario, porque de eso se trata. Lo ideal es que, ¿no es cierto?, los saldos contables, ¿no es cierto?, sean concordantes con los valores o sea, los bienes físicamente existentes, porque esa es la idea, ¿ya? La idea es de que los saldos contables de cada uno de los tipos de bienes sean igual a lo que permanece físicamente en el municipio, ¿ya? Por lo tanto, vuelvo a repetir, es un trabajo permanente, constante, que no lo podemos, ¿no es cierto?, si lo tenemos desarrollado, no lo podemos dejar de lado. Es por eso que, de igual forma, el municipio debe adoptar qué procedimiento y de qué forma va a determinar el, el procedimiento para mantener actualizado su inventario. Eso en el fondo, ¿ya? Y tendrá que disponer, no sé, me imagino, se me ocurre, un área, un funcionario responsable del área de educación, un funcionario del área de salud y un funcionario del área municipal, ¿cierto? Que se preocupe, coordine, ¿no es cierto?, para llevar actualizados estos bienes, ¿ya? ¿Por qué? Porque detrás de esto también hay todo un proceso, vuelvo a repetir. Imagínense usted que, de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, ¿no es cierto?, existen bienes que yo los puedo dar de baja, ¿ya? Bienes dados de baja que los puedo donar o bien que los puedo vender. Si doy de baja bienes que los puedo vender, ¿no es cierto?, ¿cómo los vendo? Yo no los puedo vender en forma directa. Tengo que hacerlo a través de ¿qué? Tengo que, a través de un proceso de licitación, ¿cierto? Tengo que venderlos a través de un remate, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, si dispongo que esos bienes en desuso, que salen del inventario, ¿no es cierto?, también puedo disponer la donación. Pero para disponer la donación, acuérdense ustedes que tenemos que contar con el acuerdo del Consejo Municipal de todos los bienes muebles, ¿no es cierto?, que el municipio pueda disponer y donar, ¿ya? Por lo tanto, este es un trabajo permanente, constante, que sí o sí tiene que tener una preocupación, digamos, importante dentro de la gestión municipal. ¿Y por qué tiene que tener una importancia relevante dentro de la gestión municipal? Si hoy en día aquellos municipios que ya han efectuado sus ajustes de los bienes del activo fijo, me imagino que el patrimonio se les triplicó, se les cuadruplicó, ¿ya? ¿Por qué? Porque había muchos bienes que no estaban incorporados y reconocidos contablemente. Por lo tanto, hasta ese momento no estaban formando parte del patrimonio del municipio. Y si nosotros hacemos un análisis y revisamos el balance general del municipio, vamos a ver que el rubro de los activos fijos es tan relevante, es tan importante, ¿no es cierto?, que por eso hay que ponerle la preocupación que el tema merita, ¿ya? Porque los niveles o la proporción patrimonial que significan los activos fijos, los bienes de uso, es relevante. Yo diría que del patrimonio municipal, yo diría que gran porcentaje, el más alto porcentaje, corresponde a los bienes del activo fijo, ¿ya? Nosotros, si homologamos entre el sector público y el sector privado, ¿no es cierto?, el sector privado es muy cauteloso también de los activos fijos. ¿Por qué? Porque también es un rubro importante dentro de su estructura patrimonial, ¿ya? Y también es como el respaldo que tiene el sector privado frente a su, digamos, a su actividad económica, ¿cierto? Es como la solvencia que puede disponer, ¿no es cierto?, una entidad privada frente, obviamente, a las actuaciones económicas que se desarrollan. Por lo tanto, por eso hay que darle la importancia que corresponde
a la elaboración del inventario, porque les aseguro, y se los doy escrito, que cuando se hagan las regularizaciones, los patrimonios de todos los municipios se van a ir a las nubes, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchos bienes que no están incorporados en la contabilidad y por ende no están registrados dentro del patrimonio del municipio, ¿ya? ¿Algún comentario más, algún municipio más que esté en este proceso y quiera comentar su experiencia, las dificultades, o si hay municipios que hoy día no lo han hecho, qué dificultades han tenido o qué dificultades tienen en estos momentos? Que a lo mejor podemos apoyarlo en el sentido de poder transmitir algún tipo de experiencia que les podría servir para resolver el problema. ¿No? Todos están trabajando correctamente, todos están sin problemas en su ejecución. Ya, no hay más comentarios. Bueno, como decía Profesor, adelante, no sé. ¿Eh? ¿usted vio una consulta que había de Paulina Troncoso en el chat? No, no lo vi. ¿Cómo se puede realizar un ajuste contable fidedigno, dice el 31 de diciembre? Si aún no se tiene plena certeza de qué bienes se tienen y cuáles no, de acuerdo a sus respectivas facturas. A ver. Claro. No, no lo tengo acá en el chat. A ver, espera. ¿A cómo se puede realizar un ajuste contable fidedigno al 31 del 12 del 2021? Si aún no se tiene plena certeza de qué bienes se tiene y cuáles no, de acuerdo a su respectiva factura. Bueno, primero que nada, ¿no es cierto? Primero que nada, recogemos toda la experiencia que tiene Victoria, ¿cierto? La comuna de Victoria, que primero tenemos que verificar, ¿no es cierto?, la existencia física de los bienes, ¿ya? Dice, si aún no se tiene plena certeza de qué bienes se tiene, primero que nada tenemos que hacer el levantamiento del inventario físico, saber qué es lo que tenemos hoy en día. Y cuáles no, dice, de acuerdo a su respectiva factura. Bueno, aquí hay que distinguir. Aquí vamos a tener bienes que podemos, ¿no es cierto?, identificar con las respectivas facturas que correspondan, ¿ya? Pero van a haber bienes que no vamos a tener antecedentes de respaldo para poder verificar su valor, ¿ya? Y en ese caso, la experiencia que ha tenido Victoria, ¿no es cierto?, las han valorizado en un peso, pero respecto de aquellos bienes que tienen su vida de útil consumida, ¿ya? Por lo tanto, ya, ¿no es cierto?, cumplieron su ciclo, a menos que, ¿no es cierto?, se les haya ampliado, ¿no es cierto?, los años de vida útil de los bienes. Ojo, aquí hay una norma, una NIC, ¿no es cierto?, que establece que algunos bienes, habiendo cumplido sus años de vida útil, de acuerdo al antiguo sistema, ¿no es cierto?, pero que siguen prestando servicio, y la cual yo le puedo ampliar los años de vida útil, ¿no es cierto?, yo tengo que, ¿qué hacer en ese caso? ¿Qué tengo que hacer en ese caso? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién ha leído algo de las NIC respecto a la administración de bienes? ¿Qué debemos hacer en ese caso? Y yo creo que se les van a presentar casos, ¿ya? Bueno, yo les voy a explicar. Primero que nada, ¿no es cierto?, cuando se presentan estos casos de bienes que han cumplido su vida útil desde el punto de vista de la depreciación, ¿ya?, pero que siguen prestando servicios, ¿ya?, yo puedo, ¿no es cierto?, determinar a través de algún informe técnico, por ejemplo, un vehículo, una camioneta, que cumplió sus años de vida útil, perfecto, pero sigue prestando servicio y se encuentra en buenas condiciones. Yo le puedo ampliar los años de vida útil, a eso es bien, pero tengo que hacerme asesorar por algún técnico. O sea, yo no puedo decir, mire, el vehículo me va a durar 2 años más porque yo no soy el técnico, no soy el experto. Podré pedirle quizá a lo mejor al mecánico que me hace la mantención de los vehículos y él me podrá decir, mire, este vehículo tiene, así como se mantiene y las funciones que presta, ¿no es cierto?, puede tener una duración de 2 o 3 años más. Frente a eso, ¿cierto?, ¿qué tengo que hacer?
tengo que recalcular la depreciación del bien, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que en su momento se mal determinó los años de vida útil, ¿ya? Por lo tanto, durante ese corto tiempo, ¿no es cierto?, se determinó una depreciación que no le correspondía. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Tendría que recalcular la depreciación y hacer la reversa, ¿no es cierto?, respecto de aquel exceso de depreciación que se hizo en los años anteriores. Y ahí yo tengo que hacer el ajuste contable pertinente, ¿no es cierto?, obviamente haciendo el ajuste de la depreciación acumulada. ¿Ya? No sé si me explico. ¿Ya? Eso es un tema relevante a la hora de poder determinar ciertos valores de bienes y de conocer realmente la depreciación correcta que debería aplicarse a los bienes de uso, ¿no es cierto?, del municipio. Ahora, si no existen las facturas y están con la vida útil consumida, ¿ya?, y no hay posibilidad de ampliación de plazo, obviamente que lo vamos a considerar con valor 1 peso, y así está contemplado en las normativas de la Contraloría, que habla del proceso de primera adopción, ¿no es cierto?, de los bienes de uso en el sistema contable. ¿Ya? No sé si le queda clara la respuesta o la observación. Sí, profesor, pero sigo teniendo una duda. Es que lo que pasa Dígame. cuando ya se valoriza, por ejemplo, a 1 peso, pero ese bien se tendría que dar de baja, o ahí pasa lo que dice usted, que se tendría que recalcular. Es que depende, po. Yo no lo puedo, tendría que darle más años de vida útil. Si está prestando servicio, yo podría darle más años de vida útil. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los años de vida útil tendrá que dárselo algún técnico, ¿ya? Asesorarme por algún especialista en el área o en el tipo de bienes que me diga si realmente el bien puede prestar servicio 2 años, 3 años más. Y ahí me varía, ¿cierto? Me cambia radicalmente los años de vida útil y me cambia también el sistema en términos de monto de la apreciación, ¿ya? Yo creo que como primer paso, en mi opinión, dado la gran cantidad de operaciones, la gran cantidad de bienes que hay que registrar y controlar, yo creo que es muy sano y no está fuera de la norma, ¿no es cierto?, el procedimiento que ha adoptado en este caso la comuna de Victoria, la municipalidad de Victoria, al considerar valor 1 peso, ¿cierto?, de todos aquellos bienes que ya tenían sus años de vida útil consumidos. Y eso está en la normativa de la Contraloría General de la República cuando habla de los ajustes, ¿no es cierto?, de primera adopción de acuerdo a las normas, normas internacionales contables. ¿Ya? Ya, profesor, muchas gracias. Yo les sugiero que, así como les sugería el alumno de la Municipalidad de Victoria, hay instructivos súper claros respecto de el registro, ¿no es cierto?, los procedimientos de registro para los bienes de uso, los bienes de activo fijo, que están en la página de la Contraloría, ¿ya? Así que pueden meterse en la página y bajar toda la normativa respecto de cómo considerar y valorizar los bienes, y por otro lado también salen hasta unos ejemplos de contabilización, salen ejemplos de asientos contables, de cómo regularizar, ¿no es cierto?, aquellos bienes, y habla de todos los bienes, ¿eh?, de bienes que están en el sistema contable, bienes que no estaban en el sistema contable, bienes que ya cumplieron su vida útil, bienes que todavía tienen vida útil vigente. Salen todos los procedimientos de cómo ejecutar cada uno de esos procesos y registros contables. ¿Ah? Así que yo creo que hay que darse el tiempo, bajar los documentos y ponerse a leer e interpretarlo y trabajarlo en equipo, porque esto no es un trabajo de una persona, este es un trabajo de equipo. ¿Por qué? Porque afecta a la gestión de todas las áreas municipales, educación, salud y municipal, bueno, y el área de cementerio también, y todas las áreas que estén incorporadas en la gestión municipal. ¿Ya? Ya, profesor, muchas gracias. Ya, perfecto. Ya. Siguiendo, ¿no es cierto?, un poco con la misma idea de todas estas regularizaciones, bueno, la NIC SP, ¿ya?, para el sector municipal está basada en la resolución 3 de la Contraloría del año 2020, en lo cual, ¿no es cierto?, decíamos que
establece como principio, ¿no es cierto?, la entidad que se encuentra funcionando, la entidad en marcha, el devengo y la imputación presupuestaria, que son conceptos que se incorporan dentro de la resolución de la Contraloría General de la República, ¿ya? Y cuando habla de la entidad en marcha o gestión continua, ¿ya?, habla que se supone que la entidad va a tener una duración más de un periodo contable, que el devengo, ¿no es cierto?, por un lado, por el lado de los ingresos, ¿no es cierto?, se reconoce un derecho a percibir cierta cantidad de dinero por los ingresos. Por los gastos, ¿no es cierto?, cuando hablamos del devengado, el gasto devengado es el compromiso de pago que el municipio adquiere con algún proveedor, ¿ya? Y la imputación presupuestaria, ¿ya? ¿No es cierto? La imputación se va a registrar de acuerdo al origen del ingreso y de acuerdo al objeto del gasto, ¿ya? De dónde proviene el ingreso, cuál es el origen del ingreso, y también por el lado de los gastos se va a registrar de acuerdo al objeto del gasto. ¿Por qué también se genera? ¿Cuál es el sentido del gasto? ¿Ya? Luego también tenemos dentro de la normativa lo que estábamos hablando delante, que lo vamos a repasar, que tiene que ver con los bienes de uso, ¿ya? Bueno, dentro de la normativa aparece todo el proceso de los bienes de uso, ¿ya? Pero también dentro de la parte del marco conceptual, ¿no es cierto?, aparecen nuevos temas que para nosotros como municipio son nuevos, como por ejemplo el valor de uso de los bienes, el valor realizable, ¿ya? Que son temas y conceptos nuevos que se incorporan dentro de lo que es el sistema contable municipal, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que tener presente toda esta normativa a la hora de efectuar, por un lado, los registros contables, los ajustes contables, ¿no es cierto?, y considerar todas aquellas instrucciones que ha dado la Contraloría y que están basadas en la resolución 3 de la Contraloría. También novedad, ¿no es cierto?, dentro de este proceso de ajuste, y que está establecido en las normas en la resolución 3, que se reconocen, ¿no es cierto?, que hasta el 30 de diciembre del año 2020 no se reconocían como tales, ¿ya?, y que ahora lo hace exigible, son los bienes nacionales de uso público, que los incorpora dentro de los bienes de uso municipal, ¿ya? También aparece la conceptualización, como decían antes, el deterioro, ¿ya?, la conceptualización de la nueva forma de determinar la depreciación, ¿ya?, que es hoy en día a nivel mensual, ¿ya? También nos señala que el sistema de depreciación es un sistema lineal, ¿ya?, que también cambia el sistema, la asignación de los años de vida útil de los bienes. La Contraloría, ¿no es cierto?, a través de esta resolución entrega una tabla referencial, pero que también el municipio puede establecer su propia tabla de vida útil, ¿ya? Ojo con eso. Obviamente que todo esto tiene que quedar debidamente formalizado. Eso quería hacerle yo la consulta a las personas de Victoria. ¿Ustedes establecieron alguna tabla única para ustedes relativa a los años de vida útil de los bienes? No, ocupamos la tabla sugerida por la Por Contraloría. la Contraloría, ¿ya? Sí, Pero eso no obsta que los municipios puedan establecer exacto. su propia tabla, ¿no es cierto?, de vida útil. Y esto tiene que ver un poco también con las características de la comuna también, ¿ah? Hay sectores, ¿no es cierto?, del país que los bienes se deterioran con mayor facilidad, ¿cierto? Por lo tanto, tendrán que ser considerados esos aspectos a la hora de establecer alguna tabla valórica de bienes de los años de vida útil, ¿ya? Eso también tiene que quedar establecido formalmente. ¿Qué significa formalmente? Tendrá que dictarse el decreto alcaldicio que establezca cuál va a ser la tabla de fijación de los años de vida útil de los bienes de uso, ¿ya? Profesor, ¿Sí? hemos llegado a nuestro fin del día.
Oh, ya. Se hizo corto, no sé, usted habla todo el día, así que debe estar un poquito agotado también. Sí, estamos un poquito agotados ya a estas alturas del año también, ¿ya? Por el trabajo en sí, igual los cursos que igual Sí. hay que estar. Pero bueno, Los es alumnos igual interesante, trabajando y en curso también. Todos. claro, trabajando y escuchando lo que habla el profesor, ¿cierto? Sí, Bueno, sí. el profesor también trabaja en forma paralela, ¿ya? También hace cosas, ¿ya? Sí, pues, En forma, claro, pero estamos en esa y tenemos que, ¿no es cierto? Actuar con responsabilidad nomás, ¿cierto? sí. Ya, pues, llegamos hasta aquí y nos estaríamos juntando El el lunes, próximo, el lunes, ¿no es cierto? por el mismo link, igual, Ya, la misma en las dinámica mismas de hoy condiciones día. y en el mismo lugar y a la misma hora. ¿Ah? Sí, sí. Así que, bueno, les damos las gracias, yo les doy las gracias por la participación, porque hemos tenido una muy buena convocatoria, ¿no es cierto? Que me parece súper interesante. Y también la participación de este curso que ha sido bastante activa, ¿ya? Ha habido harto interés en participar. ¿Mm? Así que les agradezco y espero que descansen, hay que cuidarse, ¿ya? Y un muy buen fin de semana. ¿Mm? Que lo Ya, pues, pasen muy bien, hay alumnos ¿ya? agradeciendo, Carolina Gutiérrez, Nelson Marín, ¿Ya? Denise, todos gracias por todo. Hay varios comentarios ahí, Maricel también, muchas gracias por ¿Ya? todo. Ya, profesor, Perfecto. Ya pues, Silvia, estamos en comunicación entonces. sí, ¿Ah? igual. Ya, Ya, que adiós descanse y para nos todos. estamos viendo. ¿Ya? Saludos a todos. Chao, chao.